días. Es un placer para mí estar acá con ustedes para compartir las experiencias que tanto a nivel de Meridium como a nivel de la industria, sobre todo la industria petrolera, petroquímica y de refinación, llevan en estos momentos con lo que es la gestión de alcances de paradas de planta. Antes que nada quisiera agradecer al comité organizador por invitar a la empresa y en lo personal para participar en este congreso. Y también quisiera aclarar de que Meridium está radicada en Estados Unidos, pero yo provengo de Venezuela, donde vivo todavía. Entonces, dando el marco desde el punto de vista latinoamericano, de que las diferentes metodologías y los diferentes países, de alguna manera, estamos entonces abocados a tratar de mejorar nuestro desempeño tanto en la gestión de mantenimiento como en la gestión de activos. La mayor parte de nosotros trabaja dentro de las instalaciones industriales y una parada de planta a nivel de refinación puede representar un proyecto que sobrepase los 300 o 400 millones de dólares, para que tengan un orden de magnitud cómo se puede estar incidiendo dentro de los costos y dentro de lo que es la gestión de este tipo de negocio. Posiblemente dentro de la industria de la minería o de la industria de la manufactura no se maneje este tipo de presupuesto o este tipo de impacto, pero dentro de lo que es este negocio particularmente también se tienen que hacer paradas de planta, mantenimientos mayores o reacondicionamientos mayores como se le conoce normalmente. Ahora bien, dentro de lo que es este tipo de proyecto, el alcance de trabajo es y ha sido uno de los dolores de cabeza más grandes, dado de que hay una incompatibilidad y una incongruencia entre lo que se quiere hacer, lo que se debe hacer y lo que se puede hacer. Todos queremos, de alguna manera, incidir dentro de lo que es el alcance de un proyecto, dado que deseamos que esos activos, de alguna manera, puedan asegurar su ciclo de vida o puedan satisfacer las necesidades que se requieren dentro del negocio. Pero los recursos son finitos, los tiempos disponibles para llevar a cabo las actividades de mantenimiento también son finitos y por ende debemos delimitar cuánto es la duración, cuánto es el costo y sobre esa base cuál es la cantidad de actividad que es posible llevar a cabo en una parada de planta. Sobre esa base vamos a estar discutiendo esta presentación. ¿Cuáles son los objetivos que busca una gestión de alcance dentro de un proyecto de parada o recondicionamiento mayor? En primer lugar, identificar, consolidar y dar un orden de prioridad a las actividades que se deben llevar a cabo en cada uno de los activos, en cada uno de los sistemas o instalaciones. Por otro lado, se busca asegurar la intervención oportuna de esas actividades en un momento en el tiempo. Sabemos todos que, desde el punto de vista de mantenimiento, las estrategias o los planes están abocados a llevarse a cabo de acuerdo a frecuencias. Y las paradas de planta tienen una frecuencia de ejecución que va a depender del elemento determinístico. Si estamos hablando de un sistema rotativo que está fundamentado en una turbina, un turbocompresor o un turbogenerador, será la frecuencia de overhaul de este equipo el que determine la frecuencia de paradas de planta. Pero ello quiere decir que todos los equipos asociados, indiferentemente que sean instrumentos eléctricos o estáticos, también deben ser intervenidos dentro de esa ventana. En refinería, normalmente quien define las frecuencias de mantenimiento mayor o de parada de planta son los componentes estáticos o los elementos de procesos como los catalizadores, por ejemplo. Y así, en ese orden de idea, cada uno de los tipos de industria debe definir cuál es el elemento que va a orientar a establecer la frecuencia adecuada para ejecutar esas paradas de planta. Por otro lado, la gestión de alcance debe darnos entonces el tiempo de ejecución y la proyección de presupuesto. Y al mismo tiempo también, valga la redundancia, nos debe orientar sobre lo que es el presupuesto, el nivel de recursos requeridos y aparte de ello, qué tipo de tecnología se puede estar requiriendo y sobre todo, cómo se va a manejar la información tanto en el desarrollo como durante la ejecución de las paradas de planta. Cuando hablamos de un proyecto de parada o de un proyecto de reacondicionamiento mayor, tenemos que estar claros que se debe manejar con la metodología de gestión de proyecto y que son diferentes fases que se interrelacionan de forma sistémica. La primera fase normalmente permite definir la integración gerencial y sobre esta base también debemos llevar a cabo entonces la identificación del alcance de las paradas de planta, que posteriormente será tomado para ser planificado, programado y al mismo tiempo definir los requerimientos de procura y contratación que van a ser llevados a cabo durante la ejecución del proyecto, durante la ventana operacional o durante la fase de ejecución del proyecto de parada. En esa fase de ejecución tenemos actividades de preparada, tenemos actividades de posparada, debe haber un seguimiento y control
y al mismo tiempo debe haber una gestión con respecto a los cambios de alcance. Si podemos ver entonces que desde la primera fase estamos hablando de alcances, aún todavía cuando estemos llegando a la fase final, que es el cierre de la parada, estamos también manejando elementos de alcance, porque en esta fase es donde se define el alcance inicial del próximo proyecto de recondicionamiento mayor o parada de planta. En otras palabras, estamos hablando de un ciclo de mejoramiento continuo y el alcance de trabajo siempre está involucrado y es el que va a direccionar cualquiera de los subprocesos o actividades adicionales dentro de este proyecto. Ahora bien, con respecto al nivel de influencia de los subprocesos dentro de un proyecto de parada, muchos acá deben ser fanáticos del fútbol y todos pueden estar relacionados con un proyecto de un mundial de fútbol. Estamos hablando de 12 años, 8 años de preparación y la mayor influencia en este tipo de proyectos, igual que en una parada de planta, se da en las primeras fases. Esa lámina que ven ustedes acá nos direcciona de que la planificación, programación sobre la base del desarrollo del alcance nos está representando casi un 60% de lo que significa el factor de éxito de un proyecto de parada. En otras palabras, si el alcance es gestionado de una forma inadecuada, si el alcance que estamos proponiendo no es el que requiere el negocio, lo vamos a terminar pagando con un exceso de costo, con un exceso de duración durante la fase de ejecución. Y hacia allá, entonces, las mejores prácticas han apuntado desde hace mucho tiempo de tratar de que esos alcances de parada sean los más precisos posibles y tengan la mayor factibilidad, tanto económica como técnica, de ejecución dentro de la ventana operacional que se nos está suministrando para llevar a cabo estas actividades de mantenimiento. Para poder desarrollar alcances de paradas de planta o de mantenimiento mayor, necesitamos tener un plan estratégico. Dentro de un sistema de instalaciones, debemos saber en qué momento se va a parar una planta, en qué momento se debe parar una unidad de proceso, cuál es la magnitud de cada uno de esos proyectos, e interrelacionarlo de forma tal que pueda definir una organización dentro de este negocio que pueda llevar a cabo el desarrollo de los mismos. Podemos estar hablando entonces de 10 proyectos de recondicionamiento mayor y estamos viendo en muchas instalaciones que dependemos de un planificador o de 2 planificadores, de un solo inspector o de un solo ejecutor. Es imposible llevar a cabo todos estos proyectos de parada que requiere el negocio si no tenemos la cantidad de recursos suficiente, bien sea desde el punto de vista de personal directo o personal que se va a contratar de forma temporal de acuerdo a las ventanas operacionales o al momento que se deba llevar a cabo esas paradas de planta. Normalmente se sugiere que este plan estratégico esté en un orden de entre 5 a 7 años, de forma tal de que a nivel gerencial se puedan estimar los recursos requeridos, se pueda gestionar el presupuesto y se pueda planificar la ejecución de todas estas actividades. Para llevar a cabo ese plan estratégico necesitamos aplicar metodologías gerenciales que nos permitan asegurar la implantación de las estrategias. Por lo tanto, debemos definir, asignar y controlar. Desde el punto de vista de la definición, en un proyecto de parada debemos definir el alcance, la contratación, las estrategias, la organización. De igual manera debemos asignar quiénes van a ser los responsables para cada una de las actividades, cómo se va a ejecutar el programa de ejecución y al mismo tiempo controlar durante la ejecución cada una de las actividades, los costos, el avance físico y todos estos elementos que nos van a permitir diferenciar si el alcance que se ha propuesto se ha ejecutado de una manera adecuada, si el desempeño de la ejecución corresponde con los factores de productividad que se estimaron durante la planificación. Para cada proyecto, de igual manera, se deben establecer metas y objetivos. Metas y objetivos en el orden de seguridad, en el orden de costos, planificación, calidad, materiales, de manera tal de que pueda direccionar todo ese desarrollo y su ejecución y al mismo tiempo poder medir y dar certeza que lo que se ha planificado está durante la ejecución dentro de los parámetros aceptables. De igual manera, el alcance va a incidir en muchos de esos indicadores, tanto a nivel de programación como de costos, presupuesto, desempeño y de la planificación per se. Entonces, debemos orientar que esos alcances de trabajo puedan tener un cumplimiento y dichos indicadores sean reales y al mismo tiempo factibles de alcanzar. Un proyecto de parada, de igual manera, debe tener una estructura. En esta lámina, de forma simplificada,
ustedes están observando las diferentes etapas que lleva a cabo ese proyecto. Y vemos que lo primero que debemos establecer es un equipo de trabajo, que va a ser el que va a manejar la información. Ese equipo de trabajo desarrollará el alcance de trabajo que va a direccionar cómo se debe llevar a cabo la estrategia de ejecución, cuál es la organización que se requiere para posteriormente proceder con la planificación, la programación y su ejecución. Dentro de esa estructura orientada sobre la base del alcance, las metas y los objetivos, tenemos que definir cómo será la estrategia de ejecución. Si vamos a llevar a cabo esa ejecución en función de unidades de proceso, sistemas, tipos de equipos o especialidades. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la definición de la estrategia, nos vamos a soportar en lo que será el contenido de ese alcance para poder direccionar cómo se va a estructurar la ejecución del proyecto. De igual manera, como todo proyecto, se requiere establecer una línea base. Esa línea base nos va a permitir identificar en el tiempo los diferentes entregables, las diferentes actividades medulares que van a servir como input o como entrada a los siguientes procesos. En función de lo que es una gestión de alcance, tenemos un periodo donde se desarrolla todas las actividades que sean deseables, pero que posteriormente a lo que es el corte de la lista de trabajo y el proceso de optimización, ya esa lista de trabajo deja de ser un elemento que pueda ser modificado por cualquier persona. Tiene que manejarse sobre la base de la gestión del cambio y de igual manera debe ser justificada, estimada y aprobada por niveles gerenciales que condicionen y eviten de que los alcances sean modificados y puedan estar afectando la planificación, costos y duraciones. Todo proyecto debe llevar un cronograma maestro, un cronograma gerencial, donde se identifiquen todas las actividades que deban ser desarrolladas y cómo es su interrelación desde el punto de vista de precedencias. Aquí también vemos que uno de los elementos importantes dentro de ese cronograma gerencial es el desarrollo del alcance, que se basa en diferentes actividades como la conformación de lista de trabajo, los ejercicios de optimización, la optimización de ruta crítica y la consolidación final de todas las actividades. Ahora bien, ¿qué es una gestión de alcance? Vemos entonces que la gestión de alcance es un proceso dentro de lo que sería el modelo gerencial de paraje planta y está orientado a la captura de la información desde temprano de todos los elementos y actividades que requieran ser incorporados durante la ejecución y que al mismo tiempo permitan asegurar la confiabilidad, continuidad operacional y ciclo de vida de los activos. De igual manera, los responsables tienen que consolidar esa información y proceder con su revisión, los acuerdos sobre la base de ejercicios de optimización. Cuando hablamos de ejercicios de optimización, no estamos planteando la reducción directa de costos, sino la inversión apropiada desde el punto de vista de gastar donde se necesita gastar y al mismo tiempo soportar la aplicación de la tecnología que se requiera llevar a cabo en función de las necesidades de detección o de reacondicionamiento de los diferentes componentes de la instalación. ¿Cuáles son los factores de integración de un proyecto de parada? Vemos entonces 4 elementos básicos que consolidan esa integración. En primer lugar, el desarrollo de los equipos de trabajo, la ejecución desde el punto de vista de lo que sería la formulación del alcance de trabajo, el plan de ejecución y el control de la ejecución. Nos vamos a concentrar entonces durante el resto de la presentación en estos primeros 2 elementos y sobre todo en lo que significa cada una de las actividades de alcance de trabajo. En primer lugar, la integración de los equipos de trabajo. Es una práctica común a nivel internacional que los proyectos de reacondicionamiento mayor o de paraje planta se manejen como si fueran pequeñas islas o silos, de manera tal de que cuando toca llevar a cabo un proyecto de parada, se le entrega mantenimiento y mantenimiento se hace dueño del sistema o de la instalación. Y operaciones, tranquilamente se puede ir de vacaciones y volver en algún momento cuando mantenimiento decida devolverle su planta. Desde hace mucho tiempo ese concepto cambió y el operador hoy en día es el líder de estos proyectos de paraje planta, es quien debe decidir y aprobar qué es lo que se tiene que hacer sobre la base de las recomendaciones del grupo técnico y sobre la base de cómo se puede llevar a cabo esa estrategia de ejecución. Pero siempre el operador liderizar e integrar de una forma práctica
la convergencia de todas las ideas, tanto del grupo técnico como del grupo de mantenimiento. Por lo que durante lo que es el desarrollo del proyecto de parada, debemos contar con personal de las diferentes especialidades y que sea coordinado por un líder que reporte a ese equipo gerencial. ¿Cuál es la incidencia que tenemos en la integración del equipo de trabajo? Esta es una estadística también del Independent Project Analysis a nivel de Norteamérica, donde puede visualizarse que cuando trabajamos con equipos de trabajo consolidados, acoplados, tanto los efectos en costo como en duración son mucho mejores que trabajar con equipos de trabajo que operen o lleven a cabo la gestión de forma aislada. Por otro lado, las paradas de planta o los proyectos de parada deben ser evaluados antes de la ejecución. Volviendo a lo que sería el ejemplo del Mundial de Fútbol, vimos cómo el año pasado la FIFA desarrolló en la Copa Confederación en Brasil de forma tal de evaluar cómo se estaba llevando a cabo la planificación del Mundial de Fútbol que se desarrolló este año. De igual manera, en los proyectos de parada se aplica un proceso de evaluación por lo menos 6 semanas antes de llevar a cabo la ejecución de la parada, de manera que podamos identificar cualquier tipo de desviación y aplicar las acciones correctivas antes de llegar a la ejecución. Y en este tipo de evaluación, nuevamente la definición de alcance juega un papel bien importante en cómo estamos estableciendo el factor de éxito del proyecto. Durante la primera presentación se estuvo hablando mucho de gestión del dato y hubo varias intervenciones y varias preguntas con respecto a cómo pudiésemos estar utilizando las plataformas comerciales que hoy en día disponemos dentro de la industria. Y veíamos cómo SAP en muchas ocasiones se trata de utilizar como un sistema de gestión de confiabilidad cuando no está diseñado para ello. No es culpa de quien ha diseñado el sistema, sino de cómo se ha interpretado la utilización del mismo. Por lo tanto, los sistemas de gestión son diseñados de manera tal de que puedan cumplir una función. En nuestro caso particular de Meridian tenemos un sistema de gestión de activos y dentro de lo que sería el manejo de la gestión del dato para un proyecto de parada, quienes hacen la planificación o quienes se utilizan como sistemas de gestión en cuanto a la planificación y control de la ejecución son proyectos específicos, sistemas específicos para este tipo de proyectos, como Primavera, Project, Artemis o cualquier otro que esté disponible en el mercado. Ahora bien, este tipo de sistema de información debe interactuar con los sistemas de gestión o con los mantenimiento y con los sistemas de gestión empresarial como SAP o Maxim. Esta lámina lo que trata de mostrar es que cuando estamos hablando de una actividad específica, como el caso de paradas de planta, donde se requiere definir riesgos, donde se requiere manejo de recomendaciones, cuáles son los planes de inspección, cuáles son las estrategias de mantenimiento, toda esa información debe ser manejada de forma integrada. Entonces, partiendo de este principio, toda la información que nosotros normalmente manejamos en cuanto a la gestión de activos se interrelaciona con los sistemas de gestión del negocio, con los sistemas de gestión de mantenimiento y también con la tecnología que monitorea las condiciones y al mismo tiempo con la base documental, de manera tal que los sistemas de planificación y control de parada de planta puedan tener una mejor alimentación y al mismo tiempo nos puedan dar también en el futuro una retroalimentación de cómo se gestionaron esos alcances de trabajo. ¿Cuáles son las etapas que debemos llevar a cabo durante la gestión de alcance? En primer lugar, debemos saber cuáles son los criterios de selección de los elementos que se van a incorporar en un proyecto de parada. Hay que consolidar la lista de trabajo, definiendo cada uno de esos elementos. Debe haber un proceso de aprobación. No quiere decir que porque un especialista en mantenimiento o porque un operador o porque un ingeniero de proceso sugiere de que una actividad debe ser llevada a cabo en esta parada de planta, se debe tomar como verdad absoluta y al mismo tiempo en una aprobación automática. Todos los alcances, toda la gestión debe ser manejada, integrada por un equipo y debe tener sus niveles de aprobación, de forma tal de que alguien dé el visto bueno de cuánto es el dinero que se va a gastar y al mismo tiempo cómo va a afectar la duración de ese proyecto. Por otro lado, debemos optimizar la ruta crítica o ejecutar evaluaciones con respecto a cómo se puede mejorar la duración de esa ruta crítica. Debe llevarse a cabo un control de la programación
el manejo de los cambios de alcance y por último, como parte del cierre, definir la lista de trabajo del próximo proyecto de parada. ¿Cuáles son las mejores prácticas que se recomiendan o se sugieren para identificar alcances de recondicionamiento mayor o de parada de planta? Debemos estar vigilantes y definir o determinar cuáles han sido las desviaciones operacionales o los setups que se puedan haber llevado a cabo durante la corrida. De igual manera, tiene que haber un monitoreo continuo de las variables que puedan estar incidiendo en la ocurrencia de mecanismos de deterioro o de fallas en los componentes. ¿Cuál es la potencialidad de la reducción de riesgo? Si hay algún requerimiento de reacondicionamiento mayor de equipos rotativos que se debe llevar a cabo en esa ventana, o cambios de elementos de proceso como catalizadores o internos. De igual manera, si se requiere llevar a cabo una actividad desde el punto de vista de requerimientos legales, aseguradoras o planes de inspección, bien sea para equipos rotativos o equipos estáticos, que están dentro del marco de las estrategias de gestión de esas instalaciones. Entonces, debemos considerar todos estos elementos de forma tal de que el desarrollo de esas listas de trabajo, de esos alcances de trabajo, sea lo más óptimo posible en función del manejo presupuestario y la duración del proyecto. La secuencia para llevar a cabo esos procesos con respecto particular. Lo importante es que metodológicamente integren todas estas metodologías de forma tal que podamos ver en función de un análisis de criticidad, pero al mismo tiempo, cuál es el momento más oportuno para llevar a cabo la ejecución de las mismas. Cuando hablamos de análisis de criticidad, estamos viendo entonces la función global del equipo. Si estamos hablando entonces de un turbocompresor, estamos viendo la función de compresión como la parte medular. Si perdemos esa función de compresión, ¿cómo nos afecta desde el punto de vista económico? Si tenemos una falla, ¿cómo nos puede afectar desde el punto de vista de seguridad, de costo de oportunidad, costo de mantenimiento o en el ambiente, que es uno de los elementos ahorita de mayor importancia en lo que concierne al control de las instalaciones? Para la mayoría de ustedes están familiarizados con lo que es una matriz de criticidad que nos permite, sobre la base de lo que sería el impacto y la frecuencia de falla, establecer los niveles de riesgo. En la actualidad, cuando estamos hablando de niveles de riesgo alto o niveles de riesgo medio alto, son determinantes para que cualquier equipo o elemento sea considerado como parte de ese alcance de trabajo. Y al mismo tiempo debemos converger entonces que la única forma de llevar a cabo las actividades de mantenimiento en esos equipos es durante una ventana operacional o que el equipo esté fuera de servicio. Este es otro de los principios que tenemos que considerar. Los proyectos de paradas de planta de reacondicionamiento mayor no deben ser tomados o considerados como una oportunidad para hacer todas las actividades. Debe ser orientado a llevar a cabo solamente aquellas actividades que no puedan ser ejecutadas durante el mantenimiento rutinario. La diferencia en costos de una actividad en parada de planta con respecto a un mantenimiento rutinario, cuando se tiene un esquema de mejores prácticas implementado, oscila entre 3 a 3.5 veces más. Normalmente en Latinoamérica, sin temor a equivocarme, no baja de 5%, perdón, de 5 veces, 500%. Y estamos hablando entonces de lo que tiene que ver con la forma como se estima la productividad, cómo se estiman los costos del personal y normalmente el factor de tiempo que utilizan las contratistas para las actividades de los proyectos mayores está sobre la base de 12 horas y considerando días feriados, sábado y domingo, y por ende entonces nos está incrementando los costos de ejecución de estas actividades. Entonces, normalmente estamos abocados a reducir al máximo esos alcances de parada sobre la base de las actividades que solamente pueden ser ejecutadas con el equipo fuera de servicio. Por otro lado, también entonces, desde hace aproximadamente 15 años para acá, todos los equipos de contención de presión son analizados a través de la metodología de inspección basada en riesgo, que es otro tipo de matriz bajo otro principio y que está visualizando la probabilidad de falla en función de la progresión del mecanismo de deterioro y la calidad de inspección. Y eso nos ha permitido también optimizar los alcances de parada, clasificando sobre la base de los niveles de riesgo y los tipos de equipos. Y al mismo tiempo nos orienta a la selección de técnicas para mejorar la detección de los mecanismos de deterioro.
Esto que ven a continuación es la forma como estamos integrando los diferentes indicadores. Este es un tablero de control de integridad donde podemos ver entonces todo lo que es la clasificación de riesgo, aquellos equipos que están excediendo las políticas o los niveles de aceptación en cuanto a consecuencias, todo lo que tiene que ver con degradación e inclusive recomendaciones pendientes que están asociados a los trabajos de paradas de planta. Entonces, hay que buscar la manera de que la información sea manejada de forma tal que nos permita visualizar indicadores y nos pueda orientar a la toma de decisiones. De igual manera, cada uno de los equipos de los proyectos de parada de planta debe tener su información o su hoja de datos que permita alimentar las bases de datos. En estas hojas de datos vamos a recopilar la información de procesos, operaciones, mantenimiento, integridad mecánica. Normalmente las bases de datos son bases de datos aisladas. Podemos tener PFD, podemos tener PNID, podemos tener DataChip y cada uno de estos documentos están separados, inclusive en sistemas diferentes. Lo que busca este modelo es que la información concerniente a la toma de decisiones para la decisión si es incorporada o no en el proyecto sea consolidada, sea integrada para que pueda ser manejada de una forma más efectiva. Y por último, todos los elementos de la lista de trabajo con sus respectivos alcances son integrados en una hoja de forma tal de que los planificadores, el grupo técnico y los operadores pueda filtrar o pueda gestionar por instalación, por sistema, por familia de equipo, cada uno de los elementos que deben ser intervenidos, cuál es su costo, cuál es su prioridad, cuál es la cantidad de horas hombres que se pueden estar utilizando y las actividades principales que van a ser llevadas a cabo. Los sistemas de gestión, en este particular, y esta lámina lo que trata de mostrar es cómo yo puedo estar integrando la información desde el punto de vista de lo que sería el alcance completo, pero al mismo tiempo estructurándolo por tipo de componente y por tipo de actividad que se debe llevar a cabo. Eso permite filtrar, eso permite generar reportes y permite ayudar a cualquier ente dentro de ese equipo de trabajo a mejorar la toma de decisiones porque va a tener un manejo más estructurado de la información. Esto es un ejemplo de lo que ha sido un resultado de optimización en una pequeña petroquímica, por cierto en Venezuela, donde luego del ejercicio de optimización pudimos mejorar lo que fue el panorama o el mapa de riesgo. De igual manera pudimos determinar las prioridades del alcance que nos permite establecer desde el punto de vista de esta clasificación ABC cuáles son los elementos que tienen mayor prioridad y normalmente los que están orientados a seguridad y operaciones. Una clasificación tipo B para todo lo que es prioridad por confiabilidad y una clasificación C para aquellos elementos que se van a llevar a cabo por oportunidad. ¿Qué sucede si por efectos del negocio, por efectos del mercado, se tiene que reducir el presupuesto o se tiene que reducir la duración del proyecto? Acá tenemos entonces un elemento de juicio donde podemos estar entonces reduciendo el alcance partiendo de aquellos elementos que tienen menor prioridad y así sucesivamente. Normalmente cuando se habla de una reducción de presupuesto, trabajamos sobre la reducción lineal en cualquier elemento y no estamos considerando los factores de riesgo que están asociados a cada equipo o a cada componente. Y desde el punto de vista económico, acá pueden ver entonces lo que significó como oportunidad de reducción de costos, estamos hablando de aproximadamente $1 millón, y sobre la base de una reducción de más de 12.000 horas hombres. Más adelante vamos a ver qué significa una reducción de horas hombres desde el punto de vista de beneficio, no solamente como elemento económico, sino también con lo que se refiere a los efectos de seguridad, exposición y incidentalidad por el manejo de tantas personas en un proyecto de forma conjunta. Bien, después que hemos logrado toda esta optimización de alcance, entonces debemos llevar a cabo la planificación de las actividades. Si tenemos un alcance de trabajo demasiado elevado, sobredimensionado, ¿qué cantidad de recursos de planificación se requieren? ¿Cuánto tiempo necesitamos para la planificación? Normalmente no tenemos todo el tiempo del mundo, por lo tanto, cada vez que llevamos a cabo una planificación con alcances mal gestionados, estamos creando una figura que va a ser muy poco factible de ejecutar con precisión durante la ventana operacional. Y por lo tanto, los indicadores que estamos planteando al comienzo
no van a ser cumplidos. Estamos hablando entonces de que podemos estar llevando a cabo entonces una reducción de alcance durante la ejecución por necesidades de colocar la planta en servicio, que en algunas veces podemos estar alcanzando el 30%. ¿Qué significa reducir el 30%? Porque tenemos que arrancar la planta. ¿Cuántos de ustedes no se han visto involucrados en esa toma de decisiones? Llega la gerencia y en un momento determinado dice que hay que arrancar la planta, que hay que arrancar la instalación, pero no hemos terminado la parada, no importa. Se tiene que volver a comenzar a producir y ese 30% puede estar involucrando actividades que son inherentes a la probabilidad de falla. Y posteriormente vamos a pagar porque la confiabilidad tiende a ser afectada y también es muy frecuente a nivel internacional ver que una instalación o un equipo que ha sido sometido a recondicionamiento mayor o a una parada de planta, a los 15 días, al mes, después que se ha invertido una gran cantidad de dinero, falla. Y comenzamos entonces a ver quién es el culpable. Y traemos entonces al médico forense llamado causa raíz para ver por qué falló el equipo. Entonces, la planificación también tiene su factor de éxito sobre la base de que la gestión del alcance de trabajo sea la más óptima posible y la más acertada. Y si la planificación es acertada, por ende, la programación también tiende a ser una actividad que nos va a arrojar resultados satisfactorios. La programación nos va a establecer ese momento en que se debe hacer cada actividad, cómo se van a crear las dependencias, cómo se puede hacer una nivelación de recursos que permita el direccionamiento de personal, de equipos y de tecnología para un momento determinado. Los recursos no son eternos ni están disponibles en todo el mundo de forma fácil. Muchas veces vemos en un proyecto de parada, por ejemplo, a nivel de la industria petrolera, de que hay que hacerle servicio a 50 intercambiadores y la gente de planificación programa abrir los 50 intercambiadores al mismo tiempo. Puedes tener personal para abrir los 50 intercambiadores al mismo tiempo, pero si esos haces tubulares de los intercambiadores deben ser sometidos a limpieza, que hay que sacarlos de los equipos, difícilmente van a conseguir 10 extractores de haces tubulares en cualquier parte del mundo. Inclusive en Norteamérica hay restricciones por este tipo de equipos. Son muy limitados, son muy costosos y por ende yo debo trabajar sobre la base de los recursos que son restringidos. Si hablamos de Canadá, ellos trabajan sobre la base y sobre todo a nivel del norte en Fort McMurray, sobre la parte de la disponibilidad de alojamiento para el personal. Entonces la programación va a estar orientada sobre la base de cómo puede estar entrando y saliendo el grupo de personas y quién le va a direccionar eso. El alcance de trabajo, dado de que en función del tipo de actividad que se vaya a cometer, se tiene entonces que disponer al personal sobre la base de esa restricción de recursos. Ya después que estamos en la ejecución, debemos estar pendientes de que el alcance debe ser llevado a cabo de acuerdo a lo que está programado. Por lo tanto, debemos hacer un seguimiento y control. Debemos estar entonces preparando reportes, coordinar de forma periódica. Todo el equipo de trabajo debe estar informado de lo que se debe hacer diariamente, por turno, en la semana, durante todo el proyecto de la parada o de mantenimiento mayor. De forma tal de que la información comience a fluir, se comience a capturar y pueda ser entonces analizada y proyectar lo que sería el avance físico y el avance de costo real en el proyecto, en el momento que se esté evaluando. Y uno de los elementos que normalmente se requiere tener mayor control es el cambio de alcance. Es muy frecuente cuando estamos en un proyecto de recondicionamiento mayor o de parada de planta, tener incrementos del volumen de trabajo, tanto por requerimientos de los operadores o por requerimientos del personal técnico. Ahora bien, todo lo que recomiendan los operadores y el personal técnico debe hacerse en este momento. Tiene que ser evaluado y tiene que dársele un orden de prioridad si esa actividad se requiere hacer en este momento o puede ser diferida para un próximo proyecto de parada, para una próxima ventana operacional o puede llevarse a cabo durante la operación normal de la instalación. Por eso es que entonces debemos controlar el alcance tanto en la primera fase de desarrollo como durante la fase de planificación y durante la ejecución. Y tiene que haber un equipo gerencial que dé la aprobación, porque los cambios de alcance involucran incrementos de costos, requerimientos de material, horas hombre, que normalmente no están disponibles dentro del alcance inicial.
Hablamos muchas veces que podemos tener lo que llaman grasa o un esquema de protección. Sobredimensionamos el presupuesto, sobredimensionamos la cantidad de materiales requerida de forma tal de que si sale cualquier tipo de cambio, podamos estarlo cubriendo. En ningún proyecto de parada tenemos una asertividad del 100%. Es verdad que siempre van a haber cambios de alcance, es verdad que siempre van a haber adicionales, pero tiene que ser manejado de la forma más práctica posible. De lo contrario, vamos a terminar excediendo los presupuestos, incrementando la duración y afectando los objetivos del negocio. Y esto que vemos acá entonces simplemente es para representar una curva de avance sobre la base de cómo ese alcance está siendo ejecutado. Normalmente esta es la realidad. Siempre tenemos un incremento de horas, un incremento de duración, un incremento de costo. Pero cuando comienza el proyecto de recondicionamiento mayor o el proyecto de parada, estas curvas, están viendo acá que están muy pegadas. Dependiendo la ética y la honestidad del grupo que está llevando a cabo el seguimiento a control, podemos estar tratando de justificar que el proyecto está dentro de los parámetros que establecimos. Pero va a llegar un momento que va a ser imposible poder ocultar la realidad. Y normalmente esta curva se convierte en una asíntota y nunca llegamos a completar el 100% del alcance y a entregar una instalación a los operadores de acuerdo a lo que se había planificado o en función de lo que se había acordado inicialmente. Entonces, tenemos muchas herramientas para llevar a cabo ese avance, ese control de avance, tanto en costo como en ejecución física, pero debemos estar claros cómo se definen los parámetros y cómo se alimentan los sistemas de control. Si le colocamos basura, podemos estar creando una mentira y proyectando una realidad que al final la vamos a estar pagando y de una forma bien relevante. Cuando hablamos de instalaciones de refinación, podemos estar hablando que una instalación diariamente puede estar manejando un costo de oportunidad de 20, 25 millones de dólares diarios. Entonces imaginémonos si tenemos que exceder un proyecto de parada en 5 días, en 4 días, que es algo muy común por efecto de una gestión inadecuada de los alcances de trabajo. ¿Cuánto es el costo de oportunidad? De igual manera, muchas veces con el sobredimensionamiento podemos estar vendiendo como beneficio que la parada fue ejecutada con un tiempo menor, 4 o 5 días, y eso es una ganancia. También es falso porque los planes de producción y sobre todo dentro de las instalaciones industriales depende de cómo es la interrelación de la alimentación. Y podemos tener entonces una instalación 4 o 5 días disponible, pero que no va a estar produciendo. Entonces, en ambos sentidos tenemos que manejarnos con mucho cuidado. Por último, vemos entonces que el cierre de la parada, como fase final del proyecto, también considera el manejo de estos elementos de alcance de trabajo, donde las listas de trabajo se van a definir sobre la base de qué se necesita hacer en la próxima parada. Normalmente, si tenemos que hacer actividades de limpieza, reemplazo de catalizadores, reemplazo de elementos rotativos que tienen una vida útil acorde con las políticas de mantenimiento y con la frecuencia de mantenimiento, entonces será incorporado de forma directa dentro de esas listas de trabajo que se comienzan a procesar al momento que se concluye la parada anterior. Y los otros elementos que están inherentes a lo que sería el proceso de cierre y a las lecciones aprendidas que podemos estar identificando durante toda la ejecución del proyecto. ¿Cuáles son los beneficios que nos representa una gestión adecuada de alcances? En primer lugar, la reducción de horas hombres de exposición, dado de que estamos entonces considerando la cantidad más óptima posible de horas de artesanos para llevar a cabo esas actividades. Mayor flexibilidad en lo que sería la ejecución del cronograma de trabajo, una optimización en cuanto al manejo de costos y duración, la implementación de mejores prácticas y la adecuación de los indicadores desde el punto de vista de confiabilidad, de seguridad e inclusive financieros. No me queda más que agradecer su atención.